Estamos en Tesvav Amud Aleph 15a. Una parte de toda esta cuestión ya la vimos la clase pasada, pero la cortamos, por así decir, un poco antes del medio. Pero para meternos en el tema, una mini introducción y voy a repetir parte del texto. Quizás lo voy a hacer un poco más rápido porque ya lo vimos la clase pasada, pero por lo menos para meternos en la continuación del texto. Introducción. Muy general, y después vamos a lo más particular. Tenemos mitzvot asei, mitzvot lois asei. Tenemos mitzvot positivas, mitzvot prohibitivas, algunos las llaman negativas, suena medio raro negativo, pero no importa. Hasta prohibitorias he escuchado en un texto del Rambam. No importa. Sea como fuere, mitzvot positivas, aquello que hay que hacer. Mitzvot prohibitivas, aquello que no hay que hacer. Por las mitzvot positivas, cuando una persona no hace lo que tiene que hacer, no hay un castigo específico. ¿Por qué? Porque hay no hay una acción. Simplemente me senté, Dios libre y guarde, la noche del 14 de Nisan hacia el 15 de Nisan, que tengo que comer matzá, es una obligación comer matzá, me senté en mi casa, no comí matzá, no hice lo que había que hacer, pero no hay un castigo estipulado por la Torá que el juzgado terrenal va a aplicar tal o cual castigo. Mitzvot asei. Mitzvot lois asei, mitzvot prohibitivas, negativas, tienen diferentes tipos de castigos. Nosotros estamos estudiando específicamente un tipo de castigo que es malkus. Malkus son latigazos. Bien, digo esto ahora porque va a aparecer más tarde, dentro de las mitzvot prohibitivas que reciben malkus, que no son todas, hay otras que reciben otros castigos que ahora no estamos estudiando, como por ejemplo muerte celestial o otro tipo de castigos. Dentro de estas mitzvahs que reciben malkus, todas, subrayo, todas deben tener una forma. ¿Qué significa forma? Una estructura determinada que define una mitzvah negativa, prohibitiva, para que esa mitzvah pueda recibir el castigo de malkus, de latigazos. Y me refiero a dos puntos centrales que van a aparecer en la discusión que tuvimos un poco en la clase pasada y un poco esta clase. Punto central número 1, tiene que haber maíz, tiene que haber una acción. Si no hay una acción, la Torá no castiga. Tiene que venir Dios y decir, no hagas esto. Por ejemplo, comer heiler, comer una grasa prohibida, no lo hagas, dice Dios. Y después si lo haces, vas a tener tal castigo, malkus, vas a tener latigazos. Pero tiene que haber habido una acción. Si yo tengo enfrente mío grasa prohibida y no la como, no transgredí nada, no hice nada, no hay acción. Bien, esto es por un lado. Y por el otro lado, tiene que ser igual, y esto lo vimos antes y hoy lo vamos a ver de vuelta, al lav de Hasima. Hasima significa cuando le ponían el bozal al toro para que no coma mientras estaba trillando el trigo o lo que sea. Es una prohibición en la toira. No podrás gozar el buey que trilla. Correcto. Mientras, dado que la toira pone esa prohibición de no poner el bozal en el toro al lado de la cuestión de malkus, de latigazos, de aquí aprendemos que las mitzvot prohibitivas, negativas, que reciben malkus, son aquellas que tienen la misma estructura que el lav de Hasim. ¿Y cómo es la estructura de esta prohibición de poner el bozal? De vuelta, es una acción, y es una acción, por así decir, independiente, que no está unida a ningún otro tipo de mitzvah, ni positiva ni negativa. No depende de nada, sino que, ¿qué es lo que ocurrió acá? En el ejemplo que estamos hablando, el toro estaba trillando, vino el dueño del toro, quien sea, no importa, y le puso el bozal, y el toro ahora no puede comer del trigo que está mirando mientras trilla. Hay una acción. Esa acción no está vinculada a una mitzvah positiva. Por ejemplo, y esto es en lo que nos vamos a meter ahora más en particular, por ejemplo, una categoría que se llama la vanita asei, una prohibición que está unida a una mitzvah positiva. No dejes, que no sobre del Korban Pesach, que no sobre de la carne del cabrito que se comía, el corderito que se comía en Pesach, la noche del 14 de Nisan, se comía un pedacito de corderito, de cabrito, etc. Está prohibido que sobre, por eso la gente se juntaba para comerlo entre muchos, y qué sé yo, y si sobró, entonces hay que quemarlo. Entonces acá tenemos una prohibición que no sobre, que lo único que tenés que hacer para que no sobre es comértelo, que no sobre, y si sobró, entonces quémalo.
no vas a recibir malkus, latigazos, que esto es una opinión y esto es lo que estamos estudiando. Una prohibición, una mitzvah, positiva que está unida a una mitzvah negativa, no recibe malkus, no recibe latigazos. ¿Por qué? Porque al cumplir con la mitzvah positiva, tras haber transgredido, porque tenías que comértelo, pero sobró, el Korban Pesach, sobró, entonces qué malo. Esa acción positiva de quemar lo que sobró del Korban Pesach, que originalmente no debía sobrar, pero sobró, esa acción te quita, te salva de malcos, de latigazos. Por así decir, uno corrige aquello que estuvo mal al haber, en el caso del ejemplo, sobrado del Korban Pesach. Esto se llama Lav Anita Kla'ase. Y la estructura de este tipo de mitzvah es diferente de la estructura de lo que vimos antes de no poner el bozal en el toro mientras trilla. No poner el bozal en el toro mientras trilla, es una prohibición y punto. No hay tikkun, no hay arreglo que la Torá provea para este tipo de cosas. ¿Lo hiciste? Malkus, latigazos. Ese será el arreglo. La capara, como ya hablamos muchas veces en otras clases, la expiación. Pero no hay un arreglo que la Torá misma te provea una mitzvah positiva con la cual vos puedas arreglar aquello que hiciste mal. No. Por eso, esta es la explicación según lo que vamos a ver, la Anita Kla'ase y una prohibición pegada, unida a una mitzvah positiva, Ein Loikin Alav, no recibe latigazos. ¿Cuándo recibe latigazos? Cuando la estructura que se cumple, digamos, es la estructura similar a la prohibición del toro que le ponen el bozal para que no coma de lo que trilla. ¿Hasta acá estamos? Sí. Es otra estructura. Al ser otra estructura, o sea, una estructura es simplemente mitzvah prohibitiva, esa es estructura número 1 y la dejamos de lado. Estructura número 2, mitzvah prohibitiva, mitzvah positiva. Una pegada al lado de la otra. Dada esta nueva estructura, Ein Loikin Alav, no se recibe latigazos, porque es otra estructura. Lo que estamos estudiando ahora es una nueva estructura. Y esta nueva estructura es una estructura extraña, por así decir, no es muy común. Y la estructura es mitzvah positiva pegada a una mitzvah negativa. Al revés de lo que vimos hasta acá. Primero vimos la estructura del Lav de Hasima, la del toro. Esa es una mitzvah prohibitiva y punto. Después vimos Lav Shenita Kla'ase, una mitzvah negativa unida a una mitzvah positiva. No hagas esto y si lo hiciste, haz aquello. Y ahora vemos una nueva estructura. La nueva estructura es, haz tal cosa y no hagas tal otra, en ese orden. Haz tal cosa, no hagas tal otra. El ejemplo que ahora lo vamos a ver de vuelta, que la Torá da, es que hay que echar del campamento del pueblo judío, en lo que se llama Yerushalayim, todos los que están tomei, todos los que están impuros. Hay que echar del campamento a todos los que están impuros. Esto es una mitzvah positiva, algo que hay que ir y hacer. Y si la persona no lo hizo, se quedó en el campamento, en Yerushalayim, lo que sea, mientras, ahí te cortó, lo están llamando, no sé qué más. Si la persona se quedó en el campamento mientras estaba impuro y tenía que irse, entonces la Torá dice, no impurifiquen mi campamento, recibe malcos, latigazos, no impurifiquen mi campamento. Entonces vemos que, y esto es lo que dice Rabbi Yochanan, ahora lo vamos a leer de vuelta un poco rápido, pero lo vamos a leer. Vemos que una mitzvah positiva primero, echa a todas las personas que están impuras, váyanse del campamento, seguida de esa mitzvah, una mitzvah negativa, prohibitiva, no impurifiques. Y por supuesto el castigo es malcus, como dice nuestra Mishnah. Esto es lo que estamos analizando ahora. En base a todo esto va a surgir toda la discusión que viene ahora. En toda esta discusión que viene ahora aparecen, a propósito me adelanto, aparecen dos nuevas mitzvahs, entre comillas, que nosotros estamos estudiando, que entran en juego. Una se llama oines, que ya en la clase pasada expliqué ampliamente la cuestión de la violación, que acá no estamos metiéndonos en el estado anímico y psicológico del violador, de la violada. Esto no es el maíz, acá es una cuestión meramente técnica y racional, nada más. Racional, no irracional. Racional. Esa es una mitzvah. Y la otra mitzvah es Moitzi Shemra. Moitzi Shemra es un tipo que se casó con una mujer y difamó a esta mujer diciendo que no era virgen. Y de vuelta, no nos estamos introduciendo en la romántica del casamiento ni nada por el estilo, es una cuestión meramente técnica. Bien. Una vez que dije toda esta introducción, vamos al texto.
En realidad vamos a empezar a leer, a propósito voy a atrasarme, vamos a empezar a leer, así lo hacemos todos juntos, en una sola tirada, y creo que va a ser más claro. En Yud-Dalet Amud Beis, 14b, al final de la página. Omar Rabba Bar Bar Hana, dijo Rabba Bar Bar Hana, Omar Rabbi Yochanan, en nombre de Rabbi Yochanan. La opinión de Rabbi Yochanan es la siguiente. Kol lo isase, shikdamo yasei, toda mitzvah prohibitiva que la precede una mitzvah positiva, lo ikinala, recibe latigazos. Vamos a ver más adelante, Dios mediante vamos a llegar hoy, que hay otra opinión que dice que no recibe latigazos. Pero Rabbi Yochanan dice que sí. Pasamos ahora sí a 15a. Le dijeron a Rabba Bar Bar Hana, que fue quien dijo esto en nombre de Rabbi Yochanan. ¿Amras? ¿Realmente dijo esto Rabbi Yochanan? Omar Lehu respondió Rabba Bar Bar Hana, Loy. No, me arrepiento. O Rabbi Yochanan se arrepintió. No dijo esto. En algún momento lo dijo, pero se arrepintió. Continúa el Talmud. Omar Rabba, dice Rabba, Hailokim Amra, te juro que lo dijo. Claro que sí. Uxivo betanina. Y está escrito en la Toira este tipo de estructura de una mitzvah prohibitiva que le precede una mitzvah positiva. Y está en nuestra Mishnah. Por eso toda esta discusión está acá. Está en la Mishnah que nosotros estamos estudiando. Uxivo, te voy a mostrar donde está escrito. ¿Qué es lo que dice? Vishalhu minamahane. Dice la Toira, van a echar del campamento, esto está hablando del desierto, pero se refiere a Yerushalayim básicamente, van a echar del campamento a todos los que tengan impureza de tzorás es una enfermedad milagrosa, mal traducida lepra, zav, una persona que tuvo emisiones, puede ser nocturna, puede ser incluso diurna, qué sé yo, no importa, sea como fuera, están impuros, hay que echarlos del campamento, que vivan afuera. Y continúa la Toira diciendo, y no impurifiquen el campamento de ustedes. Y ya aprendimos hace tiempo, en realidad, toda vez que la Torah dice lo, no, es una mitzvah prohibitiva. Lo y pen, al, son diferentes palabras que la Torah utiliza para identificar claramente una mitzvah que no se puede hacer, algo que no se debe hacer. Entonces, ¿cómo sabemos que recibe malchus? Que recibe latigazos. Hasta acá lo único que sabemos es, hay que echar del campamento a los impuros y no se puede impurificar el campamento. ¿Cómo sabes que recibe malchus? Tanino. Está en la Mishnah, en nuestra Mishnah que empezaba Elohein Loikin, estos son los que reciben latigazos. La Mishnah decía, quien entra al templo impuro, ahí tenés, no se puede impurificar el templo, significa el que entra al templo impuro recibe malchus, recibe latigazos. Y acá tenemos la clásica, que es lo que dice Rabbi Yochanan, en estructura, mitzvah prohibitiva, pero antes viene una mitzvah positiva. Salgan del campamento, no impurifiquen el campamento. En base a esto es lo que dijo Rabba, que con seguridad Rabbi Yochanan dijo esto y sí recibe malchus, efectivamente recibe latigazos. Entonces, ¿por qué Rabbi Yochanan se arrepintió de su opinión? O por lo menos Rabba Bar Bar Hana dijo que Rabbi Yochanan en realidad se arrepintió cuando le preguntaron, ¿realmente dijo esto? Respondió Rabba Bar Bar Hana, no. ¿Por qué? Mishum de Kashalei Oinedes. Porque Rabbi Yochanan tiene un problema con esta mitzvah de oines, de quien viola. Nosotros aprendimos en la clase pasada que la Toira manda al violador, siempre y cuando la chica violada quiera, a casarse con ella. Y no se puede divorciar. Bien, de Tanya aprendimos en una braisa era aquello que quedó fuera de la Mishnah, oines shegiresh. El tipo violó y se casó con la violada y andaba todo bien, y un día el tipo se cansó y se divorció de la tipa, se divorció, tiene prohibido divorciarse, pero el tipo fue y se divorció igual. Y ahora vino todo este caso al Beis Din, probablemente la chica elevó el caso al juzgado y ahora agarramos al tipo y lo queremos volver a casar con esta mujer porque tiene una obligación de quedarse casado con ella siempre y cuando ella quiera. Y Israel, si este hombre es un Israel, es decir, no pertenece a la casa de los Koyanim, de los sacerdotes del pueblo judío, sino que es un judío común y corriente, como yo siempre digo, que va a la popular en la cancha, no tiene entrada VIP. Si es un Israel, que vuelva a casarse con ella y no recibe latigazos. Porque la Torah dice, Lo yuhal de shalcha kol yamah. No puede divorciarse de ella nunca, toda su vida.
Es una mitzvah prohibitiva, recibe malkus, pero si él se vuelve a casar con ella, no recibe malkus, no recibe latigazos. Esto es si el hombre es un Israel, un Yehudí, por así decir, común. Inkoyenu, pero si el hombre que se divorció, violó y después se casó y después se divorció, es un koyen, es un sacerdote que tiene prohibido casarse con una mujer divorciada, incluso si es su propia divorciada, loike veine maxir, recibe latigazos y no vuelve a casarse, porque está prohibido que se vuelva a casar. Entonces ahora este hombre, y esto es lo que vamos a discutir, Dios mediante hoy, pero bastante más adelante, hacia el final de la clase, si el hombre arruinó la posibilidad de cumplir con la obligación que tenía, que es casarse con ella, se divorció y ahora se tiene que casar con ella, pero él no puede. Entonces él mismo, coartó, no sé cómo se diría, arruinó su propia posibilidad de casarse con ella. Entonces recibe el malcos, recibe latigazo. Él mismo boicoteó su posibilidad. Se auto boicoteó. Entonces recibe malcus, recibe latigazos. Porque es el tikkun, es la forma de arreglar, de expiar por lo que él hizo. Bien. Continúa el Talmud analizando. Esta era la Braisa. Y ahora analiza el Talmud. Analiza. Y Misrael, si este hombre, dijimos que era un Israel, que era un tipo común y corriente, no es un Kohen, Maxir Veine Loike, vuelve a casarse con esta mujer y no recibe latigazos. Pregunta el Talmud, Amai, ¿por qué? ¿Por qué no recibe latigazos? De acuerdo a lo que aprendimos hasta ahora, es una mitzvah prohibitiva. Lo yuhal le shalha kol yamav, no puede divorciarse de ella nunca, que la precedió en realidad una mitzvah positiva. Lo hicía leisha, la Torah dice se tiene que casar con él. Entonces acá tenemos la estructura que Rabbi Yohanan dice que se recibe latigazos, y acá la Braisa dice claramente que no recibe latigazos. Excepto si es un kohen, pero no estamos hablando de un kohen, no es que hablemos de un Israel común. Claramente dice, recibe latigazos. Perdón, la Braisa dice no recibe latigazos, y Rabbi Yohanan dice sí recibe latigazos. ¿Y por qué la Braisa dice que no recibe latigazos? Como Rabba Barbarjana, que habló en nombre de Rabbi Yohanan, no podía resolver esta contradicción de la opinión de Rabbi Yohanan que toda mitzvah negativa, que la precede una mitzvah positiva, recibe latigazos, no puede pegar esa opinión. Con esta Braisa, automáticamente se arrepintió. Pero ahora el Talmud va a resolver si Rabbi Yohanan realmente debería haberse arrepentido o no. Y esto es lo que va a pasar ahora. Todavía tenemos una parte que estoy repitiendo de la clase pasada. Omar Ula. Dice Ula, para resolver esta cuestión, ¿por qué esta braisa no es del violador, no es una contradicción a la opinión de Rabbi Yohanan? ¿Cuál es la solución? Que la vamos a rechazar. Y acá terminamos básicamente con esta idea que vamos a ver ahora, terminamos la clase pasada. Ula dice así: Lo yamar lo hiciele isha beoines. Acá tenemos un tema. Vamos a comparar el violador, el caso del violador y la forma, la estructura que la Toira explica el caso del violador con la estructura que la Toira utiliza para explicar el caso de Moitzi Shemra, del difamador. En los dos casos, la Toira dice lo hiciele isha. Él se tiene que casar por toda su vida con esta mujer, siempre y cuando ella quiera, etc. Entonces, ¿por qué dice en las dos mitzvahs, en los dos lugares en la Toira dice lo mismo? Que lo diga en un solo lugar y uno aprende del otro. Esto es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, Ula dice así: Lo yamar lo hiciele isha beoines, que no diga la Toira, borremos las palabras, que con ella se case en el caso del del violador, que con ella se case toda su vida. Y aprendamos de Moitzi Shemra, del difamador, que en el difamador también dice que tiene que casarse con ella. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo es el caso de Moitzi Shemra, del difamador, que no hizo nada, acción en concreto, sino que solamente habló, dijo esta mujer no era virgen, etc. Solamente habló, no hizo nada, y sin embargo, Omar Rahmana Veloy Siele Isha, y sin embargo la Toira dice que se case con ella, el difamador, si se prueba que era mentira, o sea que era básicamente una difamación, y no era verdad lo que estaba diciendo sobre esta mujer, entonces está obligado a casarse con ella, siempre y cuando ella quiera. Que la práctica, lo vamos a ver más adelante, ya estaba casada. Pero vamos a ver más adelante, paciencia.
Si en el caso del difamador que no hizo una acción, la Toira dice que se case con ella, oines, lo en el caso de un violador, que sí hubo una acción, la violó, cuánto más aún que se tiene que casar con ella. Entonces, ahora que la Toira dice, también en el caso del violador, veloy si él isha, y que se case con ella, lo dice tanto en el difamador como en el violador, pero acabamos de probar, acaba de probar, que podemos aprender el concepto de casarse con ella del difamador, sacarlo de ahí y llevarlo al violador. Si en el caso ligero del difamador es así, en el caso grave del violador, con seguridad va a ser así. Calvajoy. Ahora bien, continúa el análisis de Ula. Si estas palabras que sobran no las necesitamos para indicar que este hombre tiene que casarse con ella, porque ya lo aprendimos del difamador, ponelo al final de la historia. ¿Qué significa el final de la historia? El tipo viola, lo obligamos a casarse con ella, el tipo se divorcia, y ahora, esto es ajarab, esto es al final, lo obligamos de vuelta a casarse. Lo obligamos de vuelta a casarse. Lo dice la Isha. No está escrito al final, está escrito al comienzo. Pero resolvimos que aprendimos la idea de casarse con ella de otro lado. Entonces ya no necesitamos las palabras andá a casarte con ella, que están al comienzo de la historia del violador. Las sacamos de ahí, las recortamos, copy-paste. O mejor dicho, cut and paste. Las recortamos de ahí y las pegamos al final. O sea, cuando el tipo se divorcia, lo obligamos a casarse. En las palabras del Talmud, que si el tipo se divorció, el violador se casó y se divorció, lo obligamos de vuelta a casarse. ¿Qué resolvimos con esto? No terminamos, pero ¿qué resolvimos con esto? Resolvimos algo muy importante. La estructura de la idea de la mitzvah del violador, nosotros pensábamos que era una mitzvah positiva, anda a casarte, y una mitzvah negativa, o sea, primero lo hice ella, casate con ella, y después una mitzvah negativa, lo yuhal no la podés echar nunca, no la podés divorciar nunca. Entonces caía dentro de la categoría de Rabbi Yochanan, una mitzvah prohibitiva precedida por una mitzvah positiva. Rabbi Yochanan dice recibe latigazos, la Braisa dice no recibe latigazos, viene Ula y dice no. La estructura de esta mitzvah es diferente. La estructura de esta mitzvah del violador es casate con ella, punto número 1. Punto número 2, no te podés divorciar. Punto número 3, si te divorciaste, casate de vuelta. Este nuevo componente transforma esta estructura en la vanita clase, en una mitzvah prohibitiva que viene después una mitzvah positiva. Primero la prohibitiva, después la positiva. Entonces ahí todo el mundo está de acuerdo, por lo menos en lo que estamos estudiando. Hay una opinión que dice que no, pero estamos todos de acuerdo que no recibe latigazos. Entonces, para Rabbi Yochanan no hay callo, no hay problema. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Esto es lo que hicimos en la clase pasada. Y ahora vamos a tirar abajo toda esta construcción y vamos a generar otra construcción que también la vamos a tirar abajo hasta llegar a una última conclusión. Casi, continúa el Talmud diciendo así. Casi, hoy ni mi moitze shemra lo ikamar. Momento, dice el Talmud. Todavía hay algo que no me cierra. ¿Cómo vos podés aprender desde el difamador hacia el caso del violador? De ninguna manera. Oines, el violador, mi moitzi shenra, del difamador, loy gomar. No puede aprender uno del otro. ¿Por qué? De Ikalemifraj, porque podés preguntar lo siguiente. Mal, moitzi shenra, shiken loy que me shalen. Moitzi shenra, el difamador, tiene una cualidad totalmente estricta que no encontramos en el violador. Yo hablé en la clase pasada de Jumbra y Kula. Jumbra es una situación estricta particular de una mitzvah y Kula es una situación permisiva particular de una mitzvah. Y uno no puede comparar mitzvot cuyas jumbres y kulos son diferentes, era feo en castellano, pero no importa, cuyas cuestiones estrictas y cuestiones ligeras, permisivas, son diferentes, pues no se puede comparar. Y acá lo que está pasando es que en Moitzi Shemra hay algo súper estricto, Hamur, que no está en Oines. ¿Cuál es el componente? Loike Meshalem. ¿Cuál es? ¿Cómo es el caso de Moitzi Shemra del difamador Sheken Loike Meshalem? Recibe latigazos y además tiene que pagar.
El tipo se casó con una mujer, estuvieron juntos la primera noche, él pagó, ya expliqué en la clase pasada que esto no tiene nada que ver con emociones ni nada, es una cuestión económica. El tipo pagó lo que correspondía en una ksuba, en un contrato matrimonial, por una virgen, y él estuvo esa noche con ella y él dice que no es virgen, que ella no es virgen. Entonces no solamente le damos y si se prueba que era verdad, ok, es verdad, tenés razón, arreglamos todas las cosas, cambiamos los números o divorciate. Pero si era mentira, él difamó, recibe latigazos y además tiene que pagar una multa. Esto de pagar una multa, en el caso de Oines, del violador, no está entonces parecen las palabras de Ula, pero la Gemara no dice, sea como fuere, la Gemara da vuelta a esto. Justo da vuelta. Antes, hasta acá aprendimos Oines de Moitzi Shemra. O sea, ¿dónde estaba el caso central donde la Toira expresa estas ideas? El difamador, Moitzi Shemra. Desde ahí aprendemos a otros casos. En este caso, Oines, el violador. Ahora la Toira va a dar vuelta a esto. Va a decir, no. Vamos a aprender del violador. El violador es el lugar central. Sacamos del violador y lo llevamos al Moitzi Shemra, al difamador. ¿Se entiende cómo la da vuelta? Vamos a ver. Que la Toira, ahora analicemos el difamador, Moitzi Shemra, que la Toira no diga que con ella se case toda su vida, que con ella se case toda su vida, que no diga estas palabras en el difamador, en el caso de Moitzi Shemra. Y aprendamos del violador. ¿Qué es lo que aprendemos del violador? ¿Cómo es el violador? Que no recibe el castigo de latigazos y pago, ¿okay? No lo recibe el violador. Y sin embargo, Omar Rahman Abelo dice y la Toira viene y dice que se case con ella. O sea, en un caso en un caso básico, ligero, el violador, no estamos, lo subrayo porque es súper fácil de malinterpretar, no estamos juzgando la gravedad de lo que el tipo hizo. Esto es otra cosa, estamos juzgando la estructura de la Toira, nada más. En este caso, el Oines tiene una estructura ligera, por así decir. ¿Qué quiere decir estructura ligera? Que no recibe latigazos y además tiene que pagar. No es así, no tiene que pagar. Y sin embargo, a pesar de que no tiene que pagar, la Toira dice que se case con ella toda su vida. Entonces, llevemos esta idea a Moitzi Shemra, al difamador. Moitzi Shemra lo ikorsheken. ¿Cuánto más aún que el Moitzi Shemra va a tener que casarse con ella toda su vida? Si en el caso ligero, que es el caso de violación, se tiene que casar con ella toda su vida a pesar de que no paga. En el caso de que también paga, con seguridad tiene que casarse con ella toda su vida. La Gemara lo que hizo fue dar vuelta al Kal Vajomer. Primero pensamos que el Kal, el simple, era Moitzi Shemra, y el Hoimer, el grave, era violador. Y ahora la Torah lo dio vuelta, la Gemara lo dio vuelta. El Kal es violador, Oines, el simple, ligero, y el grave se volvió Moitzi Shemra, el difamador. ¿Por qué? Porque Moitzi Shemra tiene una gravedad, que ya la vimos, que además tiene que pagar. Entonces es más grave. Entonces, siendo así, nos sobra ahora un versículo, una parte de un versículo en la historia del Moitzi Shemra, del difamador. ¿Qué parte del versículo? Que se case con ella. Ahora no es necesario, lo aprendimos de Oines. Entonces, ¿para qué fue dicho? Que se case con ella en el caso del difamador. Ya lo aprendí de Oines, del violador. Y ahora viene otra sacada de galera, por así decir. Si no te enseña nada ese pedazo del versículo en la historia del difamador, sacalo de ahí. No quiere decir que haya que borrar y modificar la toira, quiere decir que la enseñanza no está en difamador, sino que esa enseñanza está en Oines, en el violador. Sacalo del difamador ese concepto y llévalo al violador. Pero en el violador ya está escrito que se case con ella. Y entonces si nos sirve para el comienzo de la historia, que cuando el tipo viola lo obligamos a casarse con ella, tenemos la jarab, ponerlo al final, que si el tipo se divorcia se tiene que casar de vuelta. Entonces lo que hicimos acá fue volver a probar que la braisa no es una kalla, la enseñanza sobre el Oines, Shegiresh,
sobre el violador que se divorció, que no recibe latigazos y el tipo es un Israel común, no es un problema para Rabbi Yochanan. Que Rabbi Yochanan decía que toda mitzvah prohibitiva que la precede una mitzvah positiva, loikin, recibe latigazos. El caso de Oines es un lav shenita clase, y de vuelta, lo probamos de vuelta, nada más que al revés, es una prohibición que después viene una mitzvah positiva, que le sucede una mitzvah positiva. Bien, ahora la prohibición seguida por la misma positiva. Sí, ahora la Gemara va a rechazar esto que acabamos de ver. Primero aprendimos Oines de Moitzi Shem Ra, ahora aprendimos al revés, Moitzi Shem Ra de Oines. La Gemara le va a rechazar esto. ¿Por qué? Moitzi Shem Ra me Oines, Gomar. ¿Qué estás diciendo? El difamador del violador tampoco puede aprender. No es un Kalvahoimer. ¿Por qué? De Yikale Mifrach, porque puedes preguntar, Male Oines, que no maise. El violador tiene un componente Hamur grave que el difamador no tiene. ¿Cuál es? Que no maise, hubo una acción, la violó. El difamador lo único que hizo fue hablar. No es un maise, no es una acción. El violador lo que hizo fue violar. Hubo una acción. Entonces, ¿cómo aprendes? ¿Cómo aprendes un caso tan grave con una acción, el caso del violador, de un caso menos grave que es el Moitzi Shem Ra? Entonces, con esto rechazamos de vuelta lo que dijo Ula. Rechazamos lo que dijo Ula. ¿Estamos? Sí. No podemos aprender de un Kalvahoimer. Esto es lo que la Gemara terminó de probar. No podemos utilizar esta lógica de ligero y grave de Moitzi Shem Ra a Oines, o sea, de difamador a violador, ni de violador a difamador. No funciona esta lógica. No funciona esta lógica. Volvemos entonces a punto cero. Rabbi Yochanan tiene una calla, tiene un problema con esta braisa del violador, que dice que no recibe latigazos. Y Rabbi Yochanan dice que sí recibe latigazos. Entonces la Gemara lo prueba de otra manera, o intenta, por lo menos, probar de otra manera. Esto hace que el cerebro funcione a 1000 por hora. Lo ya amar lo si le isha Moitzi Shem Ra. Esta que va, muy linda. Que la Toira no diga que se case con ella en el caso del difamador. La Toira lo que dice es lo si le isha lo hija le llama. De vuelta, con él se va a casar, con ella se va a casar, no la puede divorciar toda su vida. Pero el caso del difamador, ya es su esposa. ¿Cómo es la historia del difamador? La historia del difamador es que el tipo armó toda una hasene, todo un matrimonio, un casamiento, una fiesta de casamiento, y gastó un montón de plata, y la jupa, que era muy linda, y el paño nupcial, y todos los vestidos, y la ropa, y la fiesta, y la comida, enorme, 500 personas en la fiesta, con el música y el DJ y toda la cosa. La primera noche, al otro día viene el tipo al juzgado. Esta mujer me engañaron, no la quiero más. Pero un momento, el tipo ya se casó. Entonces, ¿qué quiere decir la Toira cuando dice que se case con ella? ¿Cómo que se case? Si ya se casó. Oh. Entonces, todos esos versículos, esas palabras, Veloy, sí, Eleisha, que se case con ella, están de más en el caso del difamador. En el caso del violador, ok, el tipo la violó, no se casó con ella. Podemos, por así decirlo, obligarlo a casarse con ella. Pero en el caso del difamador ya está casado. ¿Qué me está diciendo que se case? Están de más esas palabras. Entonces de vuelta, que no diga la Toira estas palabras que se case con ella en el caso del difamador, porque ya es su esposa. Lama Neymar. Entonces, ¿para qué están estas palabras ahí? En Moitzi Shem Ra. Si no sirven, no tienen utilidad para el caso del difamador, porque ya dijimos que es la esposa que se va a casar de vuelta. Teneu Iña Leoines. Sacarlas de ahí, cut and paste, recortarlas de ahí y poner la enseñanza que esas palabras te enseñan, no las palabras mismas, la enseñanza que las palabras te enseñan en el caso del violador, de Oines. Y de vuelta, si esas palabras no tienen ninguna utilidad antes, porque la Toira misma ya dice en el caso del violador, lo hiciera ella, que se case con ella, entonces ¿qué vas a poner de vuelta las mismas palabras? Que se case con ella, que se case con ella, ya está escrito eso. Entonces, esas palabras que trajiste de Moitzi Shem Ra, que estaban de más ahí, entre comillas, tenemos la Iña la Jorá, ponerlo al final de Oines, del que violó,
De manera tal que el tipo se tiene que volver a casar. Y con esto salvamos a Rabbi Yohanan, le salvamos el pellejo, que él decía que recibe latigazos, y la Braisa dice que no recibe latigazos, ya está. Sacamos palabras de difamador, las pusimos en el violador y resolvimos el asunto. Todos felices. La Braisa no es un problema para Rabbi Yohanan. Pero ahora la Gemara tiene otra pregunta, otro problema. Veima, un momento. Digamos diferente. Vos querés sacar palabras de Moitzi Shemra, del difamador, porque están de más ahí, ya es su esposa, y ponerlas en el violador. Pero no digas eso. Sacalas del difamador y dejalas en el difamador. Sacalas de adelante y ponerlas atrás. Ok, no tiene que casarse con ella porque ya está casado con ella. Entonces, si se divorcia, que se tenga que volver a casar. Pero el difamador, ¿qué tiene que sacar palabras de un lugar y ponerlas en otro? De una historia del difamador y ponerlas en la historia del violador. No tiene sentido. Y digamos así, digamos que si estas palabras, lo hiciera ella, que se tiene que casar con ella, el difamador, no sirven en la historia antes. ¿Por qué? Porque ella está casado con ella, recortarlas de antes y ponerlas después en el mismo caso del difamador, de manera tal que si el tipo se divorcia se tiene que casar con ella y no recibe latigazos. ¿Se entiende el problema? Sí. Responde el Talmud, Einajiname. Tenés razón. Tenés razón. Vamos a reformar la estructura de todo esto entonces. Bueno, terminamos, paciencia. Tenés razón. La estructura de todo esto es la siguiente. Moitzi Shemra, agarremos solamente este caso. Moitzi Shemra, el difamador. La Teira dice que se case con ella. Estas palabras están de más, porque ya está casado con ella. Después la Teira dice que no se divorcie nunca. Sacamos las palabras de Moitzi Shemra de adelante, porque ya está casado con ella, y las ponemos atrás mismo en Moitzi Shemra, que si el tipo se divorcia se tiene que casar con ella de vuelta, y no recibe latigazos. Y Oines no tiene nada que ver. El violador no tiene nada que ver acá. ¿Hasta acá estamos? Sí. Y el violador lo único que tenemos es que se case con ella, no se puede divorciar y no recibe latigazos. Esto es lo que dice la Braisa, y continúa siendo un problema para Rabbi Yohanan. Continúa el Talmud. No, pará. Ve así oines ve gomer minei. Que dado que en el escrito propiamente dicho, las palabras propiamente dichas, más allá de la estructura que acabamos de aprender de Moitzi Shemra, que sacamos las palabras de adelante y las ponemos atrás, en la estructura, la estructura de Oines, del violador, es la misma estructura que Moitzi Shemra, que el difamador. Están escritos de la misma manera. Entonces, viene la Gemara y dice, ya que modificamos la estructura de Moitzi Shemra y la transformamos de una mitzvah positiva sucedida por una mitzvah negativa, y después viene una mitzvah positiva de volver a casarse con ella si se divorcia, tomemos esa estructura y la inyectamos, la aplicamos a Oines, la conectamos con Oines. Esto es lo que dice acá, ve así Oines, que venga el violador, ve Gomer Minei, y aprende de él, o sea, del difamador. Pero no es así nomás, que esto es lo que va a pasar ahora, no es así nomás que uno dice, bueno, conectemos una mitzvah con la otra. ¿Por qué? Y porque me da la gana. Digamos que esta mitzvah está conectada con la otra mitzvah. O incluso, si la estructura, como están escritas estas dos mitzvahs, que se case con ella, no se puede divorciar nunca, la estructura de las palabras es la misma, eso no quiere decir que yo puedo conectar estas dos mitzvahs. Nada que ver. Y ya vimos incluso antes que en términos de Kalva Hoimer, de componentes ligeros y graves, son diferentes. En el caso de Moitzi Shemra es solamente hablar, no hubo acción, pero también recibe latigazos. En el caso de Oines de violador, hubo acción, pero no recibe latigazos. Entonces son diferentes. ¿Quién te dijo que la podés conectar? Y esto es lo que cuestiona ahora la Gemara. ¿Cuál es el método de interpretación a través del cual, según lo que dijimos recién, Oines aprende de Moitzi Shemra, el violador aprende del difamador?
La Gemara explica, y Bekal Bajoimer, si vos querés aprender como aprendimos antes, 2 veces, de una forma y de la otra forma, desde Moitzi Yomra a Oines y de Oines a Moitzi Yomra, vos querés aprender con un caso ligero y grave, Kal Bajoimer, ya te probé que no se puede, ni en una dirección ni en la otra dirección, no se puede. Y Bame Matzinu, y si vos querés aprender, este es otro sistema, Bame Matzinu. Bame Matzinu significa, la traducción literal es con qué encontramos. Esa es la traducción literal. Pero lo que quiere decir es, cuando tenemos un caso en la Toira, esto es muy común, un caso en la Toira, tipo como si fuese un caso emblemático, y nosotros recibimos como tradición de Moshe Rabbeinu en el monte Sinai que la estructura de ese caso emblemático se aplica a toda la Toira. Es igual en todos lados. Bame Matzinu, ¿qué encontramos en este caso? Así es en todos los casos. Entonces podríamos decir que del caso del difamador aprendemos a todos los casos, que esto incluye al violador. Pero hay un problema, como dijimos antes, el caso del difamador tiene algo que no hay en otras mitzvahs. Y con el mifrach podrías preguntar, si vos querés aprender de esta manera, ¿cómo es el caso del Moitzi Shemra, del difamador? No hubo acción. Al no haber habido acción, es algo cal, es algo ligero, por así decir, y no podés aprender de algo ligero como caso emblemático para esparcirlo por toda la Toira, porque no todos los casos de la Toira son tan ligeros como ese. De hecho, el caso del violador sí hubo acción, entonces no puede aprender el violador como caso general para aprender a toda la Toira del difamador. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de vuelta, nos quedamos en nada, en cero. Y ahora viene la tercera estructura. Rabbi Yochanan sigue con su problema de Oines, que generó que Rabba Barbarjana, cuando mencionó la opinión de Rabbi Yochanan, se retracte. Pero acá la Gemara trae otra solución, que no termina. Esta no la vamos a rechazar tan fácil, de hecho no la vamos a rechazar, pero no termina, es larga y complicada. Entonces la solución es la siguiente. Omar Robe, dice Robe, una cosa muy interesante. Omar Robe, Kol Yamav Be'amoid Be'achzer. Toda su vida, ahora explico, primero voy a leer, después explico. Toda su vida esta persona tiene que estar en el movimiento constante de levantarte y volverte a casar con ella. ¿Qué pasó? El violador, ¿sí? ¿Qué pasó? El tipo violó. Lo obligamos a casarse con ella. Ella dijo que sí, se casaron. El tipo se divorció. Mire, la Torah dice, Lo yuhal le shalcha kol yamav. La Torah dice, siendo específico y preciso con las palabras, no puede echarla, le shalcha, echarla, kol yamav, toda su vida. Las palabras kol yamav, toda su vida están de más. La Torah podría haber dicho, Lo yuhal le shalcha, punto. No puede divorciarse. ¿Cuánto tiempo no puede divorciarse? Nunca, se acabó. No puede divorciarse. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué la Torah dice Kol Yamav, toda su vida, palabras de más? Viene Robe y explica Kol Yamav, toda su vida, Be'amod Yachzer, levantate y casate. O sea, dicho en otras palabras, este tipo que se divorció de una mujer con quien tenía que quedarse casado y no se podía divorciar, etc., dado el divorcio, recae sobre él una obligación constante de casarse con ella. Instante a instante, él está transgrediendo una obligación de casarse con ella. Kol Yamav, toda su vida. Es como si todos los días le mandásemos un WhatsApp diciendo casate, el tipo no se casa. Casate, el tipo no se casa. Casate, el tipo no se casa. Casate, y así toda su vida. Un caso acumulativo de rebeldía. Correcto. Toda su vida. Por eso la Torah dice Kol Yamav, tiene una mitzvah positiva de volver a casarse. Y ahí, con estas palabras, Robe transformó de vuelta la estructura de lo que nosotros pensamos, en el caso del violador, que era una mitzvah, primero positiva, que se case con ella, después negativa, que no se divorcie y no recibe latigazos, y era un problema para Rabbi Yochanan. Robe con estas palabras dijo, no, escuchá, Lo yuhal le shalcha, no puede divorciarse, punto.
es una mitzvah prohibitiva que le sigue una mitzvah positiva. Kol yamav, toda su vida se tiene que casar. Transformamos esta mitzvah en una mitzvah loisase anita klaase, una mitzvah prohibitiva unida a una mitzvah positiva posterior y por lo tanto no recibe latigazos. Y no es un problema esto para Rabbi Yochanan. ¿Estamos? Sí. Rabin y también y también cuando Rabin era un rabino que viajaba, se llamaba Rabin, viajaba desde Babilonia a Eretz Israel constantemente, y venía desde Irak a Eretz Israel y llevaba datos e información de un lugar a otro, y se lo esperaba así para que traiga las nuevas alajot, las nuevas leyes, las nuevas ideas que hasta ese momento no conocíamos. Entonces cuando Rabin llegó a Bovel, donde vivía Robe, llegó a Babilonia, Omar Rabbi Yochanan, dijo Rabin en nombre de Rabbi Yochanan, Kol yamav ve'amod ve'achzer. Toda su vida tiene esta obligación de levantarse y casarse con ella. Punto. No terminamos, pero hasta acá, punto. Con esto podríamos decir, ya dije que no terminamos, pero podríamos decir que terminamos el asunto, en cuyo caso resolvimos que Rabbi Yochanan no tenga problemas. Hoy no es un problema y él puede seguir con su opinión en donde toda mitzvah negativa que le precede una positiva recibe latigazos. Y la prueba, como dijimos anteriormente, es de no enviar del campamento a todos los que están impuros y no impurificar el campamento. Y en nuestra Mishnah dice que que una persona que fue al Beis Hamikdash, al templo impuro, recibe latigazos. Bien, ahora viene la Gemara misma, lo que se llama un Maimar HaMusgar. Maimar HaMusgar es como si fuese una especie de paréntesis, en donde, si bien llegamos a una solución, hay algo que nos cierra en esta solución. ¿Qué es lo que nos cierra? La estructura que generamos en la mitzvah del oines, del tipo que violó, es mitzvah positiva, casate con ella. Mitzvah negativa, no te divorcies. Mitzvah positiva, si te divorciaste, casate. Y la Braisa dice, no recibe latigazos. ¿Estamos? Bien. Male Rapapa le robe. Rapapa le dijo a Robe, hay algo que no me cierra. Veja, esta estructura que acabamos de ver, Loy dame la vía le lab de Hasima. No parece la prohibición de ponerle al toro el bozal para que no coma del ¿cómo se llama? Mientras trilla, gracias, no me salía la palabra. No se parece al lab de Hasima. ¿Cuál es el problema acá? Dijimos anteriormente, por eso a propósito lo traje en la introducción. Las mitzvot prohibitivas, negativas, que reciben latigazos, tienen que ser similares en su estructura a la prohibición de Hasima, de no ponerle bozal en el toro mientras está trillando. Rabbi Yochanan nos acaba de enseñar que hay otra estructura que también recibe latigazos. ¿Cuál es la estructura que recibe latigazos? Donde viene una mitzvah positiva seguida de una mitzvah negativa. Pero no es igual a la mitzvah desde donde aprendemos cómo tienen que ser las estructuras de la mitzvot que reciben latigazos. ¿Se entiende el problema? Cualquier mitzvah que reciba latigazos tiene que ser similar a la mitzvah del toro, donde hay una acción y ya está, y no hay otra forma de arreglarlo que recibir latigazos. Pero Rabbi Yochanan nos trajo que hay otro caso nuevo, más, que no lo conocíamos antes aparentemente, en donde una mitzvah prohibitiva, que primero antes de ella vino una mitzvah, le precede una mitzvah positiva, también recibe latigazos. Y esto es lo que pregunta Rapapa. Loy dame la vía le lab de Hasima. No es igual la estructura de Rabbi Yochanan a la estructura que ya aprendimos del bozal del toro. Omar ley, entonces Robé le contestó con una pregunta, clásico yiddish, contestar preguntas con preguntas. Mishum de casa berachmana hace yeseira mikra gora. ¿Acaso porque la Toira escribió una mitzvah positiva adicional, acaso es menos esta mitzvah negativa? O sea, la Toira dijo, que es el ejemplo que estamos aprendiendo acá, la Toira dijo, echa del campamento a todos los impuros.
no impurifiques el campamento. Ok, no impurifiques el campamento, ¿en qué consiste? Pues yo que estoy impuro, entro al templo y lo impurifiqué. Una acción concreta, yo caminando entré al templo y lo impurifiqué, entonces recibo latigazos. ¿Acaso, pregunta Robert, porque antes que esta mitzvah, la Torah puso una mitzvah positiva, que yo en realidad debería haberme ido del campamento? Antes de entrar al templo, lo que sea, debería haberme ido y no lo hice, ¿por eso no voy a recibir latigazos? En la práctica, yo entré al campamento impuro y debería recibir latigazos. ¿Por qué el hecho de tener una mitzvah positiva que preceda a esta mitzvah negativa le va a bajar de categoría y va a hacer que no reciba latigazos? ¿Simplemente porque la Torah escribe una mitzvah positiva antes? ¿Estamos? Sí. Entonces, de acuerdo a esto, aparentemente Rav Papa no se quedó nada tranquilo. Y Aje, si es así, momento, hay otra estructura que ya nos es más que conocida. Lav Shenita Klaas, hay una prohibición y le sucede a esa prohibición después una mitzvah positiva, que no sobre del Korban Pesach, y si sobró, qué malo. ¿Por qué es que no recibe latigazos? Digamos lo mismo que vos dijiste recién, porque la Torah escribió una mitzvah positiva, ok, después, porque la Torah escribió una mitzvah positiva después, ¿es menos y por lo tanto no recibe latigazos? Te dije que no haga, que no sobre del Korban Pesach, y vos hiciste que sobre. Ay, porque la Torah dijo ahora que malo que sobró, no te voy a dar latigazos. Y ya sabemos que la Shenita hace una mitzvah prohibitiva que viene después de una mitzvah positiva, no recibe latigazos. ¿Se entiende cómo Rav Papa le respondió a Robe con otra pregunta? Yo te hice una pregunta a vos me preguntaste a mí. Y de acuerdo a tu respuesta, que fue una pregunta, yo te voy a hacer otra pregunta. No cierra. Omar Ley le respondió Robe, no, pará, nos vamos a volver locos así. Estás equivocando el enfoque. Hahu, la mitzvah positiva que viene después de la mitzvah negativa, Linesuke Lav Judeasa, viene a unirse a la mitzvah prohibitiva que le precede, de manera tal que sea en lugar de latigazos. Yo debería haberte dado latigazos cuando vos no comiste todo lo que tenías que comer del Korban Pesach. Sobró. Pero la Torah misma te da un tikkun, un arreglo para evitarte recibir los latigazos. Al otro día quemá todo lo que sobró del Korban Pesach. Entonces con esto, acá digamos que cerraría el paréntesis que la Gemara hizo acá, que cuestionando la idea de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan decía que no solamente las mitzvot que son iguales al caso del toro y el bozal reciben latigazos, sino que incluso una estructura en la Torah en donde vos tenés mitzvah positiva y después mitzvah negativa también recibe latigazos. Y no es igual que el caso del bozal, no hay ningún problema. ¿Acaso porque hay una mitzvah positiva antes va a ser menos? ¿Va a recibir menos latigazos? También va a recibir latigazos. ¿Estamos? Bien. La Gemara va a seguir adelante con esto, pero yo prefiero parar hoy para hacer todo lo que viene más adelante. No terminamos acá, y lo que viene es algo muy interesante que en la práctica nos va a permitir entender cuál es la verdadera lógica de Rabbi Yochanan. ¿Qué es lo que está pensando Rabbi Yochanan al decirnos todo esto?